La llamada llegó en plena noche. Acababa de acostarme, con los sonidos apagados de la ciudad tras la ventana. Un consuelo habitual después de otro turno largo en la unidad psiquiátrica de emergencias. Mi mano buscó instintivamente el dispositivo de comunicación en la mesilla de noche, mi mente aún empañada por los restos del sueño. «Doctor Blanco», respondí. La voz al otro lado era cortante e inflexible, militar. «Doctor Blanco, está siendo reasignado, efectivo inmediatamente». Me incorporé, la niebla del sueño disipándose rápidamente. ¿Reasignado? ¿A dónde? Al asilo. Recibirá más instrucciones al llegar. El transporte sale en 1 hora. La línea se cortó antes de que pudiera protestar. El asilo. Había oído rumores sobre ese lugar, un centro psiquiátrico, en órbita alrededor de una estrella moribunda, lejos de los alcances de la civilización. Era donde enviaban a los casos perdidos, a los que nadie quería recordar, a los que no encajaban en ningún otro sitio. Hice las maletas rápidamente. Mis movimientos automáticos. Dejé atrás la vida que conocía. Una vida llena del caos rutinario de un hospital urbano. No hubo tiempo para avisar a nadie, ni para despedidas. La transición del bullicio de la ciudad al frío y vacío del espacio fue desconcertante. El asilo se alzaba ante mí, una silueta oscura contra la luz agonizante de la estrella, su resplandor apenas penetrando la negrura. La estación era una reliquia de otra era, su superficie metálica marcada y cicatrizada por décadas de exposición a partículas cósmicas. Al acoplarnos, la gravedad artificial se activó con un tirón. Un guardia me esperaba en la esclusa, su expresión ilegible tras la visera del casco. «Doctor Blanco, bienvenido al asilo». Me guió por los pasillos, pasando frente a puertas selladas, con números grabados, un recuento sombrío de las almas perdidas y olvidadas en su interior. Mis aposentos eran austeros, nada que ver con el desorden acogedor de mi antiguo apartamento. Una cama, un escritorio, una terminal, lo básico. Dejé mi bolso y me quedé mirando las paredes desnudas, una sensación de aislamiento apoderándose de mí. Este lugar era un depósito para los condenados. A la mañana siguiente me llamaron a la oficina administrativa para una reunión informativa. La habitación era tan austera como el resto del lugar, dominada por un gran escritorio metálico y una única lámpara en el techo. Detrás del escritorio estaba la doctora Ortega, la directora del centro. Sus ojos afilados me evaluaron al entrar y me indicó que me sentara. «Doctor Blanco», comenzó sin preámbulos, «espero que su viaje haya sido sin incidentes». «Sí, señora», respondí, aunque debo admitir que no esperaba un reasignamiento tan repentino. Los labios de la doctora Ortega se curvaron en algo parecido a una sonrisa. Pocos lo esperan. El asilo opera bajo circunstancias únicas. Tratamos casos que desafían los métodos convencionales. Su historial indica una cierta resistencia que creemos será útil aquí. Sus palabras eran clínicas, distantes, como si hablara de una herramienta nueva y no de una persona. Asentí, midiendo mis palabras. «Estoy aquí para ayudar en lo que sea necesario». «Bien», dijo, deslizando una pila de archivos hacia mí. «Estos son sus casos iniciales. Verá que nuestros pacientes requieren un enfoque diferente. Priorizamos la observación sobre la intervención, al menos al principio. Tendrá acceso a todos los registros previos, pero le recomiendo que forme sus propias evaluaciones. Hojeé los archivos. Las historias de los pacientes estaban llenas de incidentes extraños, comportamientos inexplicables y tratamientos que solo habían empeorado las cosas.
La doctora Ortega me observaba de cerca, sus ojos brillando, con un desafío tácito. «Una cosa más, doctor Blanco», dijo, su tono más suave, pero no menos serio. «La verdadera naturaleza del asilo no es para todos. Algunos lo encuentran abrumador. Si en algún momento se siente comprometido, repórtelo de inmediato. ¿Entiende?». Mantuve su mirada, el peso de sus palabras hundiéndose en mí. «Sí, entiendo». El resto del día pasó en un torbellino de presentaciones y orientaciones. Conocí al resto del personal, un equipo pequeño pero dedicado de doctores, enfermeras y personal de seguridad. Todos tenían su propia aura de resignación silenciosa, como si hubieran aceptado hacía tiempo las peculiaridades de este lugar. A la mañana siguiente me puse mi uniforme habitual, su material rígido haciéndome sentir el peso de mi nueva situación. Cuando me miré al espejo, vi un rostro cansado, mirándome de vuelta, esas ojeras oscuras contando la historia de una noche en vela. Me dirigí a la oficina principal, los pasajes inquietantemente silenciosos. La doctora Ortega ya estaba allí, esperándome, su presencia tan fría y clínica como el entorno. «Buenos días, doctor Blanco. Espero que sus aposentos fueran adecuados». «Sí, gracias», respondí, tratando de igualar su profesionalismo distante. «Hoy se reunirá con algunos miembros de nuestro personal senior», continuó. «Le informarán sobre los casos específicos que manejará. Sígame». Caminamos en silencio, su paso rápido, obligándome a apresurarme. El lugar era un laberinto, con pasillos idénticos y puertas cerradas por todas partes. La sala de reuniones era pequeña, dominada por una mesa metálica larga. 3 personas ya estaban sentadas, sus expresiones variando entre curiosidad y suspicacia. La doctora Ortega las presentó rápidamente. El doctor Andrés Quintero, jefe de neuropsiquiatría, la enfermera especialista Amanda Sanz y el jefe de seguridad Mateo Rubio. Quintero era un hombre alto y delgado, con rostro demacrado y ojos azules, penetrantes. Asintió con sequedad, su mirada fija en mí, con una intensidad que me incomodó. Sanz era una mujer de aspecto severo, rasgos afilados y mirada dura. Rubio, en cambio, era un hombre corpulento, su presencia imponente. «Doctor Blanco», comenzó Quintero, su voz suave pero con un filo subyacente. «Bienvenido a nuestro rincón del universo. Estoy seguro de que ya ha oído rumores sobre este lugar. Permítame asegurarle que la realidad es mucho más extraña». Tomé asiento, tratando de parecer sereno. «Estoy aquí para hacer mi trabajo, sea lo que sea». «Bien», respondió Quintero, con un atisbo de sonrisa. «Verá que los pacientes aquí son únicos. Los tratamientos estándar no aplican. Tendrá que pensar fuera de la caja». Sanz se inclinó hacia adelante, sus ojos clavados en los míos. «Y tendrá que ser fuerte, mental y físicamente. Este lugar tiene una forma de meterse bajo la piel». Rubio gruñó en acuerdo. «Los protocolos de seguridad son estrictos por una razón. Sígalos. Y quizá sobreviva». La doctora Ortega me entregó una tableta. La pantalla mostrando una lista de nombres de pacientes y sus respectivas condiciones. «Estos son sus casos principales. Revíselos con cuidado. Comenzará sus rondas mañana». Cuando la reunión terminó, Quintero se quedó atrás, su mirada fija en mí. «Un consejo, doctor Blanco», dijo, su voz baja. «No confíe en todo lo que ve. Este lugar está lleno de secretos, y no todos están destinados a ser descubiertos». Salí de la sala sintiéndome inquieto. La advertencia de Quintero se quedó conmigo, una mala sensación sobre lo que vendría. Pasé el resto del día en mis aposentos, revisando archivos de pacientes y tratando de armar los fragmentos de sus vidas torturadas. Un archivo en particular llamó mi atención. Sujeto 0237, Emilia Cruz, el mismo nombre que había visto la noche anterior. Sus registros eran un caos de informes contradictorios e incidentes extraños. Hablaba de sombras que susurraban secretos, de ojos que la observaban desde la oscuridad,
Cada intento de tratamiento parecía hundirla más en la locura. Las descripciones eran vívidamente perturbadoras, pintando la imagen de una mente deshilachándose frente a algo incomprensible. Cuanto más leía, más sentía una extraña conexión con ella. ¿Estaba yo también al borde de perder el contacto con la realidad? Esa noche, el sueño me eludió. El silencio del asilo pesaba en mi mente. Podía oír sonidos lejanos, indistintos, como los murmullos de mil voces justo al borde del oído. Me quedé acostado en la oscuridad. Mis pensamientos un remolino caótico de duda y miedo. El asilo era un lugar de locura, y yo comenzaba a sentir su atracción. Pero no podía permitirme perder el control, no todavía. Tenía que mantenerme alerta, descubrir la verdad detrás de este lugar. Al día siguiente, comencé mis rondas. Los pacientes eran una mezcla de indiferencia catatónica y paranoia violenta. Sus miradas tenían ese vacío, como si hubieran visto cosas que simplemente no tenían sentido. En medio de todo, estaba Emilia Cruz, destacándose claramente del resto. Se sentaba en su celda, los ojos fijos en la pared, murmurando para sí misma. Cuando me acerqué, volvió su mirada hacia mí, y por un momento vi reconocimiento en sus ojos. «Eres el nuevo doctor», dijo, su voz apenas un susurro. «Me dijeron que vendrías». «Estoy aquí para ayudarte, Emilia. ¿Puedes hablarme de las sombras?» Sus ojos se agrandaron y se inclinó hacia adelante, bajando aún más la voz. «Nos observan desde las esquinas, desde la oscuridad. Lo ven todo. Y me hablan. Me dicen cosas». «¿Qué cosas, Emilia?» «Cosas que no deberían ser», respondió, su mirada desviándose de nuevo hacia la pared. «Vienen de un lugar más allá, un lugar de oscuridad sin fin». Sus palabras me erizaron la piel. Salí de su celda con más preguntas que respuestas. Continué mis rondas, pero esa sensación de incomodidad se quedó conmigo todo el tiempo. Cada paciente tenía sus propios demonios, sus propios horrores, que parecían repetir las palabras de Emilia. El asilo era un lugar de oscuridad, y apenas comenzaba a entender sus profundidades. A medida que los días se convertían en semanas, el control del asilo sobre mí se intensificaba. Me encontré plagado de pesadillas, visiones de paisajes retorcidos y figuras sombrías que susurraban en mi oído. Mis colegas parecían inafectados, sus expresiones estoicas e inmutables, pero podía ver las grietas en sus fachadas, las señales de tensión y agotamiento. Los secretos de la instalación eran un peso constante en mi mente. Pasaba horas revisando registros antiguos, tratando de armar la verdad, pero cuanto más descubría, más preguntas tenía. ¿Cuál era el verdadero propósito del asilo? ¿Qué eran las sombras que atormentaban cada momento de vigilia de Emilia? Una noche, incapaz de dormir, vagué por los pasillos del asilo. Sentí una presencia detrás de mí y me giré para ver una figura parada en la puerta. Era el doctor Quintero. «No deberías estar vagando por los pasillos de noche, doctor Blanco». «No podía dormir», respondí. «Este lugar me está afectando». Quintero se acercó, su mirada intensa. «El asilo tiene esa costumbre, pero debes mantenerte fuerte. Los pacientes te necesitan». Asentí, aunque no estaba seguro de creerle. Mientras se alejaba, sentí un escalofrío recorriéndome. El asilo me estaba cambiando, deformando mi mente. Tenía que encontrar la manera de resistir su influencia, de descubrir la verdad antes de que me consumiera por completo. Emilia Cruz se había convertido en el centro de mi rutina. Sus revelaciones, aunque fragmentadas y a menudo sin sentido, tenían una consistencia perturbadora. Comencé a unir sus divagaciones, esperando entender la fuente de su tormento. «Doctor Blanco», susurró Emilia una mañana. «Vienen de los lugares oscuros, lugares donde la luz no llega. Nos ven como juguetes». Me incliné más cerca, tratando de mantener mi expresión neutral. «¿Quiénes son, Emilia? ¿Qué quieren?»
Sus ojos, antes vacíos, ahora brillaban con una intensidad febril. Susurran secretos, secretos que pueden retorcer las mentes. No pertenecen aquí. Vienen del otro lado, un lugar donde las cosas son diferentes. ¿Diferentes cómo? Presioné, sintiendo cómo mi pulso se aceleraba. ¿Puedes describirlo? Emilia se estremeció, envolviéndose en sus propios brazos. Es como mirar en un espejo roto. Todo está mal. Pueden cambiar cosas, hacerte ver cosas que no son reales. Quieren controlarnos, hacernos parte de su mundo. Sus palabras no eran solo el producto de una mente perturbada, tenían una coherencia inquietante. Anoté en su archivo, la pluma raspando el papel. Mientras continuaba mis rondas, no podía olvidar las palabras de Emilia. Los otros pacientes repetían sentimientos similares, cada uno describiendo sombras que los observaban, que les susurraban. Una tarde, mientras revisaba los archivos en mis aposentos, un fuerte estruendo me sacó de mis pensamientos. Corrí hacia el sonido, siguiéndolo por el pasillo hasta una sala de almacenamiento con la puerta entreabierta. Dudé un momento antes de abrirla. Adentro encontré a una enfermera desaliñada, su rostro pálido y sus ojos desorbitados. «Doctor Blanco», balbuceó. «Escuché algo moviéndose aquí». Escudriñé la habitación, mis ojos recorriendo los estantes y los suministros esparcidos. «¿Qué viste?» «Era como una sombra», susurró, temblando. «Pero se movía sola. Mi pulso se aceleró. «Quédate aquí», ordené, y entré más adentro, mis sentidos en alerta. Entonces lo vi, una figura apenas distinguible, acechando en la esquina. Mi respiración se cortó al acercarme. Se movió, deslizándose por la pared, una masa amorfa que parecía fluctuar entre la existencia y la nada. «¿Quién eres?», exigí. La figura no respondió, pero sentí una presencia fría e invasiva en mi mente, una sensación que envió un dolor punzante a través de mi cráneo. Retrocedí, desorientado. La figura se disipó, fundiéndose en las sombras como si nunca hubiera estado allí. La enfermera se apresuró a mi lado, su rostro una máscara de terror. «¿Está bien, doctor?» «Estaré bien», mentí, recuperando el equilibrio. «Vuelve a tus tareas. Y no le menciones esto a nadie». A la mañana siguiente, confronté a la doctora Ortega. Ella levantó la vista cuando entré a su oficina, su tono tan frío como siempre. «Doctor Blanco, ¿en qué puedo ayudarle?» «Necesitamos hablar», dije. «Algo está muy mal aquí. Los pacientes, las sombras, hay algo más en este lugar, ¿verdad?» Los ojos de la doctora Ortega se estrecharon. «¿Qué está sugiriendo?» «Sugiero que no solo estamos lidiando con enfermedades mentales», respondí apretando los puños. «Hay entidades aquí, cosas que están manipulando nuestras mentes. Emilia Cruz, los otros pacientes. Todos describen las mismas experiencias». Por un momento, un atisbo de emoción cruzó su rostro. ¿Era miedo? «Doctor Blanco, le aconsejo que tenga cuidado con sus acusaciones. Esta instalación es altamente clasificada y usted está aquí para tratar pacientes, no para investigar fenómenos paranormales. Pero usted lo sabe, ¿verdad?», presioné, alzando la voz. «Usted sabe lo que está pasando aquí y lo está ocultando». Ella se puso de pie, su postura rígida. «Está pisando terreno peligroso, doctor. Céntrese en sus deberes, o se encontrará reasignado nuevamente, esta vez a un lugar mucho menos placentero». Salí de su oficina con un nudo de frustración y miedo apretándose en mi pecho. Las sombras se cerraban, y me sentía más aislado que nunca. Pero no podía detenerme ahora. Tenía que descubrir la verdad, por el bien de los pacientes y por mi propia cordura. Una noche, mientras estaba con Emilia en su celda, ella agarró mi mano con una fuerza sorprendente. «Saben que estás tratando de entender», susurró, sus ojos llenos de terror. «Te están observando, siempre te observan».
¿Qué quieren de mí, Emilia? Quieren romperte, respondió. ¿Cómo me rompieron a mí? Se alimentan del miedo, de la locura. No se detendrán ante nada hasta consumirte. Su advertencia me heló la sangre y se quedó conmigo mucho después de dejar su celda. Supe entonces que no solo luchaba por la cordura de los pacientes, sino por la mía propia. Decidido a descubrir la verdad, comencé una investigación en secreto. Mi primer objetivo eran los archivos, un depósito de registros antiguos ubicado en lo profundo de la instalación. Era un laberinto de estantes polvorientos y papeles olvidados. Una noche, bajo el pretexto de necesitar investigación adicional para un caso, me aventuré allí. La habitación estaba en silencio, excepto por el suave sonido del sistema de ventilación. Busqué entre pilas de archivos, buscando cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre el verdadero propósito del asilo. Lo encontré en una serie de informes marcados como confidenciales. Los documentos detallaban un proyecto llamado Proyecto Escape, dirigido por el Dr. Quintero. Los informes hablaban de experimentos destinados a romper las barreras entre la mente humana y entidades extradimensionales. Describían el uso de cámaras de privación sensorial, procedimientos neuroquirúrgicos invasivos y manipulación psicológica para llevar a los pacientes más allá de los límites de la cordura. Temblaba mientras leía sobre las cosas terribles que les habían hecho a los pacientes. Los sometieron a condiciones extremas, sus mentes rotas y remodeladas en un intento de aprovechar el poder de estas entidades. Los informes mencionaban visiones de paisajes distorsionados, figuras sombrías y susurros desde la oscuridad. Los relatos fragmentados de Emilia Cruz ahora tenían un sentido escalofriante. Tomé fotos de los documentos con una pequeña cámara oculta. Si iba a exponer esto, necesitaba pruebas. Mientras me preparaba para irme, un sonido detrás de mí me hizo paralizar. Me giré lentamente, con el corazón acelerado. El doctor Quintero estaba en la puerta, su expresión inescrutable. «Doctor Blanco», dijo, su voz fría. «¿Qué está haciendo aquí exactamente?» Deslicé rápidamente la cámara en mi bolsillo. «Necesitaba algunos archivos de casos antiguos», respondí, tratando de mantener la voz estable. «Para investigación». Los ojos de Quintero se estrecharon. «Investigación», dice. «Y sin embargo, parece que se ha topado con material muy sensible». Sentí un sudor frío recorrer mi espalda. Solo buscaba patrones, algo que ayude con el tratamiento. No quise sobrepasar mis límites. Él se acercó, su presencia intimidante. «Debe tener cuidado, Blanco. La curiosidad puede ser peligrosa aquí. Céntrese en sus pacientes y deje el pasado enterrado». Con eso, se dio la vuelta y se alejó, dejándome parado bajo la tenue luz de los archivos. Exhalé, la tensión abandonando mi cuerpo lentamente. Había estado demasiado cerca de ser descubierto. De vuelta en mis aposentos, revisé las fotos, cada una prueba condenatoria. Necesitaba encontrar la manera de contactar a alguien fuera del asilo, alguien que pudiera ayudar a exponer estas atrocidades. Pero los sistemas de comunicación del asilo estaban estrictamente controlados, monitoreados por personal de seguridad leal a la doctora Ortega y al doctor Quintero. Al día siguiente volví a mi rutina, tratando de actuar como si nada hubiera cambiado. Las sesiones con Emilia se volvieron más intensas, sus descripciones de las entidades más vívidas. «Tienen hambre», susurró una mañana. «Quieren consumirnos, usarnos como conductos. Nos necesitan para tender un puente entre su mundo y el nuestro. Emilia, ¿cómo podemos detenerlos?» Ella negó con la cabeza, lágrimas corriendo por su rostro. «No puedes. Son demasiado poderosos. Pero puedes resistir. No los dejes entrar en tu mente. Se alimentan del miedo y la desesperación». Sus palabras me helaron hasta los huesos. Cuanto más aprendía, más me daba cuenta de la magnitud de la amenaza. El asilo no era solo un lugar de locura. Era un campo de batalla por el control de la mente humana. Esa noche, incapaz de dormir, vagué nuevamente por los pasillos. Me encontré parado afuera de la oficina de Quintero.
La puerta estaba entreabierta y podía escuchar voces dentro. Escuché atentamente, esforzándome por captar su conversación. La doctora Ortega y Quintero estaban discutiendo la siguiente fase del proyecto Escape. Hablaban de un nuevo paciente, un joven sin familia, que había sido institucionalizado por comportamiento violento. Sería el próximo sujeto, llevado al límite en su búsqueda de control. Ya había escuchado suficiente. Me alejé en silencio, con la cabeza dando vueltas. Necesitaba encontrar la manera de detenerlos, de exponer sus experimentos antes de que más vidas fueran destruidas. Al día siguiente, me acerqué a la enfermera Sands, la única persona que creí que podía ser comprensiva. Siempre había parecido incómoda con lo que ocurría en el asilo. La encontré en la enfermería, atendiendo a un paciente. «Amanda», dije bajando la voz, «necesito tu ayuda». Ella levantó la vista, sus ojos cautelosos. «¿Qué pasa, Blanco?» Miré alrededor para asegurarme de que estábamos solos. «Sé del proyecto Escape. Están experimentando con los pacientes, tratando de aprovechar el poder de estas entidades. Tenemos que detenerlos». Su rostro palideció. «¿Estás loco? Si se enteran de que lo sabes, te destruirán. Nos destruirán a ambos». «Tengo pruebas», susurré urgentemente. «Pero necesito hacérselas llegar a alguien fuera de aquí. ¿Puedes ayudarme?» Vaciló, el miedo y la incertidumbre luchando en su rostro. Finalmente, asintió. «Encuéntrame en los archivos esta noche. Encontraremos una manera». Esa noche, esperé en los archivos, mis nervios al límite. Los minutos pasaban lentamente, cada uno más pesado que el anterior. Revisé mi reloj repetidamente, esperando que Amanda apareciera en cualquier momento. Pero a medida que pasaban las horas, quedó claro que no vendría. A la mañana siguiente me dirigí a la enfermería, esperando encontrar alguna explicación por su ausencia. Lo que encontré en su lugar me dejó helado. Amanda yacía restringida en una camilla, sus ojos desenfocados y su boca contorsionada por horrores invisibles. Sus rasgos, antes afilados, ahora estaban flácidos, su piel pálida y cubierta de sudor. «¿Qué le pasó?», exigí, enfrentando a la enfermera a cargo. La enfermera me miró, su expresión una mezcla de lástima y resignación. «El doctor Quintero dijo que tuvo un brote psicótico. Empezó a gritar sobre sombras y seres de otro mundo. Tuvimos que sedarla. La empujé y me acerqué a Amanda. Ella no me reconoció, su mirada pasando sobre mi rostro como si fuera un extraño. «Amanda», susurré, arrodillándome a su lado. «Soy Blanco. ¿Puedes oírme?» Sus ojos se encontraron con los míos, un breve momento de claridad atravesando la niebla. «Blanco», balbuceó, su voz ronca. «Están aquí. Están dentro de mi mente. Me mostraron cosas». «¿O qué te mostraron?», pregunté con urgencia, apretando su mano. «Oscuridad», jadeó, su respiración entrecortada. «Un mundo donde las reglas no aplican. Están tratando de abrirse paso. Quieren usarnos, doblegarnos a su voluntad». Sentí un giro enfermizo en mi estómago. El doctor Quintero se había enterado de nuestro plan, y esto era su represalia. Había sometido a Amanda a los mismos horribles experimentos descritos en los archivos del proyecto Escape. «No pueden ser detenidos», continuó, su voz elevándose en pánico. «Se alimentan de nuestro miedo, de nuestro dolor. No somos nada para ellos, solo herramientas». Sus palabras se disolvieron en balbuceos incoherentes, su cuerpo convulsionando mientras era dominada por otro ataque. La enfermera se movió rápidamente para administrarle otro sedante, y yo retrocedí, impotente. No podía dejar de preocuparme por lo que le pasaría a Amanda, ni por el peligro que representaba el doctor Quintero. Mientras cumplía con mis deberes, vigilé cuidadosamente su oficina, notando los momentos en que estaba ausente. Sabía que si iba a encontrar pruebas contundentes, estarían allí.
La oportunidad llegó tarde una noche, cuando las luces de su oficina estaban apagadas y el pasillo estaba vacío. Me acerqué a la puerta, echando un vistazo alrededor para asegurarme de que nadie me observaba. Saqué una pequeña linterna ultravioleta que había tomado prestada del armario de mantenimiento. La iluminé sobre el teclado, revelando las tenues manchas y aceites dejados por el uso frecuente. 4 números brillaban más que los demás. Probé diferentes combinaciones. En el quinto intento, la cerradura emitió un pitido suave y la puerta se abrió. Me deslicé adentro, cerrando la puerta silenciosamente detrás de mí. La oficina era austera, un reflejo de la precisión clínica de Quintero. Examiné la habitación rápidamente, mis ojos posándose en un gabinete cerrado detrás de su escritorio. Necesitaba una manera de abrirlo sin llamar la atención. Al notar un llavero pequeño en el escritorio de Quintero, lo revisé rápidamente, esperando que una de las llaves encajara en el gabinete. Probé cada una, los minutos pasando lentamente. Finalmente, una de las llaves giró en la cerradura. Contuve la respiración mientras abría el gabinete, revelando archivos y carpetas ordenados en su interior. Tomé un puñado, hojeando el contenido. Cada documento era más condenatorio que el anterior, detallando los horribles experimentos realizados bajo el disfraz de tratamiento psiquiátrico. Los pacientes eran sometidos a tormentos indescriptibles, cámaras de aislamiento, cirugías experimentales, torturas psicológicas diseñadas para llevarlos más allá de sus límites. El objetivo era romper las barreras entre sus mentes y las entidades extradimensionales. Pero no fue hasta que encontré un dossier etiquetado como Proyecto Escape Clasificado que el verdadero horror quedó al descubierto. El dossier describía una asociación entre Quintero y una organización oscura que financiaba los experimentos. El objetivo era aprovechar el poder de estas entidades para avances científicos y militares. Los documentos describían cómo habían llevado a los pacientes al límite, usando una combinación de manipulación psicológica, privación sensorial extrema y neurocirugía invasiva para romper las barreras entre la mente humana y el reino de las entidades. Sentí náuseas al leer sobre los métodos. Pacientes gritando en celdas acolchadas, sus mentes destrozadas, otros sometidos a una oscuridad interminable, sus sentidos arrebatados hasta que no eran más que recipientes para que las entidades los llenaran. Y los nombres de pacientes que había visto, incluyendo a Amanda, ahora solo entradas en el retorcido libro de registros de Quintero. Un depitido sonido me sobresaltó, seguido por el inconfundible sonido de la puerta de la oficina exterior abriéndose. Rápidamente volví a colocar los documentos en el gabinete, los cerré con llave y devolví el llavero al escritorio de Quintero. Me escondí detrás de un archivador grande justo cuando Quintero entraba en la habitación. Conteniendo la respiración, escuché sus pasos cruzando la habitación. Se sentó en su escritorio y comenzó a escribir en su computadora, ajeno a mi presencia. Mi corazón latía con fuerza mientras esperaba una oportunidad para escapar sin ser visto. Los minutos se extendieron hasta lo que parecieron horas antes de que finalmente se levantara y saliera de la oficina nuevamente. Salí de mi escondite, mis músculos rígidos y mi respiración superficial. Después de recoger los documentos, salí silenciosamente de la oficina, cerrando la puerta detrás de mí con el menor ruido posible. Regresé a mis aposentos, con la cabeza dando vueltas por lo que acababa de descubrir. Extendí los documentos sobre mi cama, tomando fotos con mi cámara oculta. Cada detalle era una pieza del rompecabezas, cada una más horripilante que la anterior. A la mañana siguiente, el asilo se sentía más opresivo que nunca. Evité a Quintero, mi mente enfocada en mis próximos pasos, pero la sensación de temor creció cuando no vi a Amanda en la enfermería. Una de las enfermeras notó mi mirada ansiosa. «La transfirieron», dijo, «a la sala de alta seguridad. Órdenes del doctor Quintero».
Me obligué a mantener la calma. Necesito verla. La enfermera vaciló, luego asintió levemente. Me dirigí a la sala de alta seguridad. El guardia en la puerta revisó mi identificación y me dejó pasar. La celda de Amanda estaba al final del pasillo. La encontré sentada en el suelo, con los brazos alrededor de las rodillas, meciéndose hacia adelante y hacia atrás. Levantó la vista cuando entré, sus ojos salvajes y perdidos. «Amanda», susurré, arrodillándome a su lado. «Soy Blanco. ¿Puedes oírme?» Su mirada mostró un destello de reconocimiento, pero fue fugaz. «Las sombras», murmuró, su voz ronca, «están dentro. Me mostraron. Me mostraron». «¿Qué te mostraron?» «Oscuridad», repitió, su voz elevándose en pánico. «Oscuridad sin fin. Quieren rompernos, usarnos, se alimentan de nuestro miedo». La tomé de la mano, pero ella se apartó, retrayéndose en sí misma. La Amanda que conocía se había ido, reemplazada por una cáscara, su mente destrozada por los experimentos de Quintero. En los días siguientes, los experimentos del doctor Quintero se aceleraron. Tenía que hacer algo. La desesperación me llevó a un último intento. Decidí enfrentar a Quintero directamente, con la esperanza de reunir más pruebas y, tal vez, detener su trabajo. Era una misión suicida, pero no tenía más opciones. Me acerqué a la oficina de Quintero nuevamente, esta vez con menos precaución. Mis pasos resonaban sordamente en el pasillo mientras me dirigía a su puerta. Estaba abierta, con luz saliendo de ella. Se escuchaban murmullos en el interior. Me acerqué sigilosamente, esforzándome por escuchar. Casi listo. La voz de Quintero, aguda y precisa. «El puente se estabilizará pronto. Necesitamos asegurarnos de que los sujetos estén preparados». Una segunda voz, más profunda y desconocida, respondió. «La orden espera resultados. Me atreví a espiar por la rendija». Dentro, Quintero estaba inclinado sobre una mesa llena de instrumentos quirúrgicos y dispositivos arcanos. A su lado había un hombre que nunca antes había visto, su presencia irradiando autoridad. «Una vez que el puente esté establecido», continuó Quintero, «tendremos acceso a un poder incalculable. Trascenderemos las limitaciones de nuestra realidad». Ya había escuchado suficiente. Retrocedí en silencio y me apresuré hacia las habitaciones de los pacientes. Si al menos podía advertirles, tal vez encontraríamos una manera de escapar. Los pasillos parecían retorcerse y extenderse. Los caminos familiares ahora alienígenas y amenazantes. Llegué primero a la celda de Emilia Cruz. Estaba acurrucada en un rincón, murmurando para sí misma. «Emilia», susurré urgentemente. «Tenemos que irnos ahora». Ella levantó la vista, sus ojos apagados pero con un atisbo de reconocimiento. «Las sombras vienen». La levanté y juntas nos movimos para reunir a tantos pacientes como pudiéramos. Algunos estaban demasiado perdidos, sus mentes destrozadas más allá de toda reparación, pero otros, como Emilia, tenían suficiente lucidez para seguirnos. Mientras nos dirigíamos a los niveles inferiores, donde estaban las cápsulas de escape, una alarma sonó y el asilo se sumió en el caos. Los guardias se movilizaron, pero su atención estaba dividida. El experimento estaba comenzando. Llegamos a la sala de observación justo a tiempo para presenciar el horror desarrollarse. A través del vidrio reforzado, vimos la sala central bañada en luz. Quintero y su equipo trabajaban alrededor de una máquina masiva. De repente, el aire pareció distorsionarse y un desgarro apareció en el tejido de la realidad. Los intrusos irrumpieron, sus formas cambiantes y amorfas. Los gritos estallaron mientras las entidades descendían sobre la instalación, destrozando metal y carne con igual facilidad, consumiendo todo a su paso. El triunfo de Quintero se convirtió en horror cuando se dio cuenta de la magnitud de su error, pero ya era demasiado tarde. «¡Corran!»,
grité, empujando a Emilia y a los demás. ¡Lleguen a las cápsulas! Corrimos por los pasillos. Los sonidos de destrucción y muerte a nuestro alrededor. Uno por uno, subimos a los pacientes a las cápsulas. Los sellamos y los lanzamos lejos de la pesadilla que había consumido el asilo. Yo fui el último en abordar, cerrando la escotilla justo cuando una entidad se lanzó hacia mí, su forma una masa de oscuridad. Activé la secuencia de lanzamiento de la cápsula, los propulsores disparándose mientras la entidad chocaba contra el vidrio. La cápsula se alejó de la estación y observé a través de la ventana cómo el asilo era devorado por el caos. Mientras las estrellas se convertían en rayas de luz, activé la baliza de emergencia y comencé a transmitir un SOS. Este es el Dr. Blanco, desde el asilo. La instalación ha sido invadida por entidades extradimensionales. No se acerquen. Repito, no se acerquen. El proyecto debe detenerse a toda costa. Nos enfrentamos a una invasión. Me desplomé en el asiento, el agotamiento apoderándose de mí. Estaba vivo y tenía que esperar que mi mensaje llegara a alguien, a cualquiera que pudiera ayudar a evitar que esta pesadilla se extendiera. La cápsula de escape flotó a través del vacío, su trayectoria alejándola del condenado asilo. Adentro, monitoreé la señal de emergencia, esperando que llegara a alguien que pudiera marcar la diferencia. Finalmente, llegó una respuesta. Un buque de rescate de espacio profundo interceptó la cápsula. Me subieron a bordo, sus rostros una mezcla de curiosidad y sospecha. Les entregué los datos que había recopilado, las pruebas de los retorcidos experimentos de Quintero, los horrores que habían ocurrido. Prometieron investigar, llevar la verdad a la luz. Los días pasaron en interrogatorios y exámenes médicos. La tripulación me trató con un respeto cauteloso, consciente del frágil estado de mi mente. Compartí todo. El destino de Amanda, los experimentos, las entidades. Mis palabras parecían insuficientes. El verdadero horror de lo que había presenciado, imposible de transmitir. Eventualmente me asignaron una pequeña habitación, un atisbo de privacidad. Pasé mi tiempo documentando todo, creando un registro detallado de los eventos que condujeron al desastre. El acto de escribir fue catártico, una forma de purgar los recuerdos que me atormentaban. Un día, mientras estaba sentado en el pequeño escritorio, la puerta se abrió y una oficial superior entró. Me entregó un informe, los hallazgos oficiales de la investigación. El asilo ahora estaba clasificado como una zona de cuarentena, la brecha contenida, pero no erradicada. Las entidades eran reales y se estaban realizando esfuerzos para entenderlas y combatirlas. Hubo una sensación de validación al leer el informe. Mis advertencias habían sido escuchadas y se estaban tomando medidas para evitar más incursiones. La tripulación había organizado mi traslado a una instalación segura, un lugar donde podría recuperarme y contribuir a la investigación en curso. Acepté, sabiendo que mi conocimiento era valioso, que mis experiencias podrían ayudar a evitar otra catástrofe. La lucha contra las entidades extradimensionales había comenzado, y yo estaba listo para enfrentarla.